¿Cómo está, profe? Mi grupo y yo explicaremos sobre el desarrollo embriológico del sistema nervioso. La embriología del sistema nervioso comienza con la fecundación, es decir, la unión del óvulo con el espermatozoide forman el cigoto, el cual se divide en dos células, en cuatro y así sucesivamente hasta formar la mórula que da paso a la blástula en donde se diferencia el embrioblasto. Se vuelve más notorio y el disco embrionario está constituido por el epiblasto superior, el hipoblasto inferior y en medio la línea primitiva. El hipoblasto se convertirá en endodermo y el epiblasto en ectodermo. A la tercera semana de gestación ocurre la gastrulación, es decir, la conformación de una capa trilaminar para dar origen a los diferentes órganos corporales. La primera lámina es el ectodermo, la capa más externa la cual origina el sistema nervioso y a la dermis de la piel, y en donde la línea primitiva se vuelve una hendidura. La segunda es el mesodermo, siendo la parte media formada gracias a la migración celular y la cual contiene a la notocorda. La última es el endodermo, que es la capa interna. Esto se da a los 17 días. La neuralización del embrión forma estructuras neurales en dos pasos. El primero es la inducción neural provocada en el mesodermo, en el que la notocorda envía señales inductoras a una porción del ectodermo, que se constituye como tejido para formar el sistema nervioso, es decir, como neuroectodermo, en donde también se formará la placa neural gracias a la proliferación de células y la porción que está alrededor queda establecida como tejido epidérmico. El segundo paso consiste en transformar la placa neural en tubo y cresta neural. La placa se dobla y forma un surco flanqueado por dos pliegues, los cuales se juntan, cierran el surco y forman un tubo neural hueco. A los 23 días embrionarios, el tubo se ha fusionado en mayor parte y las aberturas extremas son los neuroporos rostral y caudal. A la cuarta semana, el tubo está fusionado completamente. Los extremos de los pliegues se separan del tubo y del ectodermo, se juntan y forman la cresta neural. Se establecen los límites y la formación de las divisiones del sistema nervioso. Tenemos que en la ontogenia se producen diversos factores y acontecimientos claves para la formación del sistema nervioso. Se originan dos estructuras dentro de la placa neural, la primera del tubo neural, que se originará el sistema nervioso central con las células gliales y las neuronas, y de la cresta neural, que se originará el sistema nervioso periférico. Posteriormente tenemos el desarrollo del tubo neural, de los cuales se formarán las vesículas encefálicas. Se inicia un periodo de transformación del tubo neural y se esbozan la forma y los límites a la cuarta semana. El tubo neural empieza a curvearse y se aprecian lo que son las tres vesículas. La primera es el prosencéfalo, la segunda el mesencéfalo y la tercera el romboencéfalo. Pues también tendremos la presencia de la médula espinal. Posteriormente tendríamos dos abultamientos a cada lado que serán las vesículas ópticas. Tenemos el desarrollo del tubo neural. Se forman las vesículas encefálicas. Esto se da a la quinta semana, en la cual se apreciará también que el prosencéfalo se dividirá en dos vesículas, el diencéfalo y el telencéfalo. El mesencéfalo se va a mantener, mientras que el romboencéfalo se formará el istmo del encéfalo, que permitirá la delimitación del mismo, y del romboencéfalo se formarán dos vesículas llamadas el metencéfalo y el mielencéfalo. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de la segmentación del tubo neural. En las primeras semanas del desarrollo embrionario, el tubo neural empieza a segmentarse y donde se puede apreciar mejor este proceso es en el romboencéfalo. Lo que sucede en el romboencéfalo es que se delimitan unos pequeños abultamientos conocidos como rombómeros, que son unidades repetidas con identidad propia. Es así como podemos observar en la imagen que están delimitados desde el R1 hasta el R8. Esta segmentación se da por la expresión de genes homeóticos, llamados genes OX, que se expresan en el tubo neural en el mismo orden en el que se encuentran en los cromosomas. Y su patrón establece los límites y esto aporta la identidad a los rombómeros. Esta identidad de cada rombómero por los genes OX va a determinar que los núcleos de los nervios sean sensoriales o motores. Es decir, de aquí se van a dar origen a los diferentes nervios y estos a su vez van a inervar diferentes estructuras. A continuación explicaremos la regionalización funcional. Partamos de algo que ya conocemos, y es que las funciones de las células del sistema nervioso se dividen principalmente en dos, las funciones motoras y las funciones sensoriales. Este proceso no es más que la diferenciación de los lugares donde estarán ubicadas cada una de estas células, siendo las motoras que les corresponde la parte ventral del tubo neural y a las sensoriales la parte dorsal. ¿Cómo sucede esto? Pues fácil. La respuesta es señales inductoras, que funcionan de la siguiente manera. Supongamos que tenemos una línea divisoria entre estas dos placas, la placa del techo y la placa del suelo. Pues bien, lo que ocurre es que el ectodermo dorsal envía unas señales dorsalizantes hacia la cresta neural. Estas señales lo que hacen es inducir la placa del techo. De igual manera, la notocorda envía unas señales ventralizantes hacia la placa del suelo, dando como origen la placa alar y la placa basal,
que se ubican respectivamente en la zona dorsal y ventral del tubo neural. Aquí se albergarán las células de función sensorial y de función motora. De 5 vesículas, estructuras del sistema nervioso central. Como explicaron mis compañeros con anterioridad, existe un proceso de división a las 5 semanas en las cuales surgen nuevas vesículas conocidas como telencéfalo, diencéfalo, el mesencéfalo, que permanece de la misma manera, y el metencéfalo y el mielencéfalo, que surgen del rombencéfalo. La médula espinal sigue siendo la misma. Lo que ocurre después es que cada una de estas vesículas dará lugar a una estructura bien formada del sistema nervioso central. El telencéfalo será precursor de los hemisferios cerebrales. El diencéfalo será lo que después se conozca como tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo. Asimismo, el mesencéfalo dará origen al mesencéfalo, también conocido como cerebro medio. El metencéfalo originará lo que conocemos como puente y cerebelo, y finalmente el mielencéfalo originará lo que conocemos como bulbo raquídeo. Desarrollo de la cresta neural y formación del sistema nervioso periférico. La cresta neural es importante saber que va a ser la precursora para el desarrollo del sistema nervioso periférico. Como se mencionó anteriormente, las células de la cresta neural se van a ubicar en la región dorsal del tubo neural. Posteriormente se va a dividir en dos mitades y cada una de ellas se va a ubicar al lado del tubo neural y van a estar en relación con el mesodermo subyacente. El mesodermo en esta etapa va a estar ubicado alrededor del tubo neural y segmentado en bloques. Estos pequeños bloques se les conoce como somitas y en un futuro van a dar lugar a la musculatura axial y musculatura esquelética. Gracias a la proliferación de las células de la cresta neural, estas se van a agrupar a los lados de los somitas y al lado de la región caudal del tubo neural y posteriormente darán origen a lo que es el ganglio espinal. Los ganglios espinales, a raíz de la sexta semana del desarrollo, van a unirse con la médula espinal. Esta unión es característica para la maduración de estas estructuras. Las células del ganglio espinal van a dar origen a dos prolongaciones, una prolongación centrípeta y una prolongación centrífuga. La prolongación centrípeta es aquella que sale desde el ganglio espinal hacia la raíz dorsal de la médula espinal, mientras que la porción centrífuga es aquella que va a salir desde el ganglio espinal hacia la periferia. Esta última prolongación va a unirse con la raíz ventral de la médula espinal para formar lo que es el tronco del nervio espinal. Posterior a esta formación de los nervios espinales, se va a dar el proceso de mielinización del sistema nervioso periférico. Esta mielinización va a estar dada por las células de Schwann. Las células de Schwann se encargan de producir vaina de mielina y recurrir a los axones de los nervios periféricos, con la finalidad de mejorar la transmisión del impulso y aumentar la velocidad del mismo. Con esto concluye el desarrollo del sistema nervioso periférico. Gracias.